Y el país se integra. En este momento estamos en la Corte Constitucional ante algunos miembros de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y entre otras organizaciones, quienes nos van a dar detalles acerca de estas nuevas recomendaciones claves para el Ecuador en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes aquí en el país. Vamos a escuchar estas recomendaciones que ha dado el Comité del Niño de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar este pronunciamiento. Buenos días, ¿cómo estás? Ayúdame con tu nombre, tu apellido y a qué parte, digamos, de la organización perteneces. Buenos días, mi nombre es Fiorella Bozo, soy abogada de la Fundación Legatum, que es parte de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Este año, en enero del 2025, hace un par de semanas, recibimos las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño en relación con la examinación al Estado ecuatoriano en la presentación de su séptimo informe periódico, que básicamente se trata de analizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ecuatoriano ha tenido en relación con el cumplimiento del pacto del cual se encarga el Comité de Derechos del Niño. Básicamente lo que nosotras queremos hablar aquí es que estas recomendaciones no son simples sugerencias, sino que son obligaciones jurídicas que el Estado ecuatoriano tiene que hacer parte de su derecho interno para hacerlas realidad. Por principio de buena fe, por principio de pacta sunt servanda, el Estado ecuatoriano se ha comprometido libre y voluntariamente en el ejercicio de su soberanía al cumplimiento de estas obligaciones internacionales, y es por ello que no puede excusarse en su derecho interno para no hacerlas caso. El Estado ecuatoriano, como ya repetí, tiene una obligación jurídica y también de coherencia en virtud de sus principios democráticos y de derechos humanos, de lo cual siempre hace alarde de que es cumplidor de derechos humanos, y por ello estamos aquí frente a la Corte Constitucional para exigir este cumplimiento. A continuación doy paso a Lizy Ernest, presidenta de la Coalición Nacional, para que también les cuente un poco al respecto. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, compañera? Cuéntenos, díganos su nombre, su apellido para registro, por favor. Bueno, yo soy Lizy Ernest, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, y justamente estamos aquí, ¿no?, a partir de lo que fueron las recomendaciones del Comité por los Derechos del Niño, que de alguna manera está fortaleciendo la demanda que nosotros presentamos en el año 2024 respecto a despenalización total. Es decir, nosotros planteamos en ese año, justamente en junio de ese año, el que se debería declarar inconstitucional el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal para que se despenalice totalmente el aborto, porque la ley actual, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no es suficiente. Pone demasiados obstáculos, ¿no?, para que las niñas, las mujeres, las adolescentes no puedan recurrir a este servicio. Además, como sigue penalizado, digamos, el aborto, se criminaliza a las mujeres, y las mujeres tienen mucho temor en acudir a los servicios de salud, justamente no porque las pueden denunciar y pueden ir a la cárcel o ser, qué sé yo, mandadas a un correccional o algún tipo de... Entonces, realmente es una ley muy restrictiva, y por eso nosotros decimos no es suficiente. Y decimos que no es suficiente porque además, ¿no?, es decir, el movimiento de mujeres con diversas organizaciones, ¿no?, a nivel territorial, a nivel nacional, han venido luchando por estos derechos, por el derecho a decidir desde hace mucho tiempo, desde el año 1994, en donde se planteó la cuestión de la posibilidad de la píldora de anticoncepción de emergencia. Ustedes eran seguramente niñas en ese momento, pero creo que desde ese momento, ¿no?, empezamos a luchar y se han hecho infinidad de acciones, ¿no?, que de alguna manera permitan, ¿no?, que las mujeres tengan la posibilidad de decidir y de tener un aborto seguro, no si es que ellas lo quieren. Entonces, actualmente esa posibilidad no está dada porque hay un Estado que no lo permite, hay un Estado que lo criminaliza, y efectivamente nosotros no podemos continuar con esto. Es decir, tenemos que pedir a la Corte que de una vez ya se pronuncie respecto al tema de aborto total. Estas recomendaciones que ha dado el Comité de Niños de las Naciones Unidas, ¿cuáles han sido puntualmente estas recomendaciones y que ustedes, bueno, están exigiendo a la Corte Constitucional pues que se cumpla? Bueno, es decir, la recomendación básicamente nos señala que se revise la ley de interrupción voluntaria del embarazo para que despenalice en todas las circunstancias el tema de aborto, y que además de acompañamiento y orientación a los adolescentes, ¿no?, que están justamente decidiendo el terminar con su embarazo. Por otro lado, está planteando, ¿no?, que haya
el Estado, exacto, que el Estado provea educación sexual integral para que, como una forma de prevención, ¿no?, para que efectivamente no siga ocurriendo este tipo de cosas. Y finalmente también hay un señalamiento en relación a lo que ocurre también porque decimos, la violencia sexual se da en todos los ámbitos. Y realmente en el estado, en la familia, en la violencia intrafamiliar, hay casos de incesto múltiples, ¿no?, que muchas veces no se denuncian, no tenemos una data respecto a eso. Por otro lado, tenemos en el sistema educativo, en donde ya hay importante información sobre esto, también en el espacio público y también en las iglesias, ¿no? Y por eso también hay una recomendación específica de este comité que señala que se tiene que investigar, ¿no?, justamente los casos de pederastia clerical. Una comisión de la verdad. Y crear una comisión de la verdad. Perfecto. En el tema de educación sexual, que es un derecho que deben tener aquí los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo plantearían tal vez ustedes que el Ministerio de Educación acoja esta recomendación? ¿Se podría plantear tal vez como una nueva asignatura, como algo fuera de las clases? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, yo creo que es una asignatura particular, específica, que se debería dar. Ahorita, por ejemplo, el gobierno ha retirado los materiales, ¿no?, que tienen que ver con educación sexual integral, ¿no?, diciendo que... Y además hay un planteamiento, ¿no?, de parte del presidente candidato, ¿no?, en relación a que el Ministerio de Educación no va a trabajar con ideologías. Y esto me imagino que supone que es el tema de ideología de género que los antiderechos, la oposición, es decir, y justamente los antiderechos están planteando para evitar, ¿no?, de que haya esta posibilidad de dar una educación sexual integral como se la tiene que dar, ¿no?, para evitar justamente el tema de embarazo adolescente, que es el tercer país, como señala la compañera, ¿no?, de América Latina, ¿no?, que tiene esta situación. Es decir, los grados, ¿no?, si es que realmente no se previene esto, ¿no?, si es que realmente no se da una educación sexual integral como una materia obligatoria, ¿no?, realmente no vamos a poder seguir adelante. Sí. Y yo solo quería añadir algo, el tema de la educación sexual integral es parte del eje de prevención de la violencia, no solo para el tema de aborto, sino también es el tema para la prevención de la violencia contra las mujeres, la violencia en general. Si no se educa a los niños, no se puede evitar que exista violencia, o sea, evidentemente va a existir. Y además quiero enfatizar en el tema de las recomendaciones del comité, que en la recomendación específica sobre el tema del aborto, el comité también recomienda al Estado que las mujeres y las niñas sean escuchadas y sean parte de la toma de decisiones. Esto es importantísimo porque esta corte no tiene que decidir solo en base a lo que nosotros decimos, sino que tiene que escuchar a las miles de niñas y mujeres que son violadas y que son obligadas a parir. Y justamente como lo señalaban hace un momento, el tema de la creación de este nuevo comité, tal vez las Naciones Unidas señala a detalle de cómo se debería conformar este comité, quién debería estar tal vez a la cabeza. No, Naciones Unidas no hace eso porque no es su competencia. Naciones Unidas emite recomendaciones generales y en este caso es una sorpresa para nosotras que han sido súper específicas en decirnos despenalicen el aborto, creen esta comisión de la verdad, pero ya las directrices lo hace el Estado porque es parte del principio de soberanía estatal. El Estado tiene que saber cómo hacerlo. Obviamente aquí viene en juego las organizaciones de sociedad civil, que el Estado no puede trabajar solo. El Estado tiene que trabajar de la mano con nosotras para que cree unas buenas directrices y pueda hacer realidad estas recomendaciones. Porque si no se quedan en el aire y no se cumplen. Para despenalizar el aborto sería necesario entonces realizar esta reforma al COIP y también tal vez a la Corte Constitucional. Es decir, aquí valdría tal vez el realizar una consulta popular para modificar en el tema de la Constitución. En realidad no una consulta porque no es una cuestión constitucional. Constitucionalmente nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En realidad ya es justo de aquí viene esta demanda de constitucionalidad, que es inconstitucional el artículo con nuestro derecho establecido en la Constitución. Y por ello lo que buscamos es que a través de la Corte Constitucional se declare inconstitucional estos artículos que penalizan a las mujeres por hacer ejercicio de su derecho de acceder al aborto, y necesitamos que se despenalice en absolutamente todos los casos porque no es suficiente para nosotros únicamente que exista aborto en casos de violación. Actualmente, ¿cuánta es, digamos, los años de prisión que tendría las mujeres que ejerzan este derecho?
Sí, quiero darte el dato preciso para no equivocar. Pero hasta mientras te dejo con mi compañera, porque ella es la que ¿Listo? maneja las cifras de aborto. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo estás? Por favor, ayúdame con tu nombre y tu apellido. Mi nombre es Amanda Narváez, yo pertenezco a la colectiva feminista Yuyas Verdes Cotopaxi y soy miembro de la Asociación Feminista de Estudiantes de Medicina. Amanda, cuéntanos, en temas de cifras, ¿cómo se encuentra el Ecuador en esta situación de la penalización del aborto? Algo muy interesante que yo me estuve preguntando durante las ruedas y ruedas de prensa que vinieron ahorita a hacernos un montón de entrevistas es por qué el comité pide la despenalización total del aborto si aquí en el Ecuador tenemos despenalizado el aborto en 3 causales: causal vida, causal salud y causal violación. ¿Por qué pide la despenalización total si ya tenemos de esas 3? Se supone que debería abastecer para los casos de violación como tal, ¿no? La realidad es otra. Cada día en el Ecuador, niñas, alrededor de 12 niñas cada día, de 10 a 14 años se quedan embarazadas producto de una violación en este país. Y otra cifra interesante de analizar es que solo 45 niñas tienen acceso al procedimiento de aborto como tal. La pregunta aquí es, ¿qué pasa con las 4.822 niñas que no pudieron acceder al aborto? Entonces es algo muy interesante que deberíamos preguntarnos, ¿no? Si tenemos estas 3 causales que están despenalizadas, ¿por qué el comité pide la despenalización total? Porque actualmente el Ecuador igual está pasando por un momento de crisis, de olvido estatal, que ha aumentado los índices de violencia, y a violencia quiero especificar a la violencia sexual como tal. A la violencia sexual que lo único que hace es amenazar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, dejándonos al país con un 72.6%, el tercer país con un índice súper alto de embarazo adolescente. Entonces, son cosas que creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? No creo que el comité nos dé esta recomendación de gana. Así es, en este momento, como escuchábamos el pronunciamiento de varios miembros de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, quienes acudieron a la Corte Constitucional para ser escuchadas ante las recomendaciones que emitió el Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de las Naciones Unidas para que se oficialice la despenalización del aborto en cualquier tipo de circunstancias. Ante esto, los miembros de este Comité Nacional de Mujeres o la Coalición de Mujeres Nacional del Ecuador acaban de detallar que existen ya algunas causales por las cuales sí es legal el aborto aquí en el país. Sin embargo, ante la recomendación de las Naciones Unidas, piden que esto se oficialice en diferentes ámbitos. Y también una de las recomendaciones que ha dado las Naciones Unidas al Ecuador es que se cree un comité nacional para poder tratar este tipo de situaciones. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.